Olá, 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 buenas noches. Olá. Buenas noches. Funcionó finalmente. Creo que sea algún error de la computadora, de la ordenadora, entonces no sé. Bueno, buenas noches, saludos desde Brasil. Primeramente me gustaría de agradecer la invitación de Latinuris para este evento, esta charla. Entonces, estoy muy contenta. Muchas gracias. Gracias al amigo Damián. Es la segunda vez que trabajamos juntos y es siempre un placer, es siempre un gusto. Y muchas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría dar mis condolencias y mis sentimientos por lo que pasa en Ecuador, la situación que pasa en Ecuador y en Chile, con los amigos chilenos. Nosotros brasileños somos muy aislados de los temas de Sudamérica, desafortunadamente. No es tradición de Brasil hablar y conocer la situación de Sudamérica, desafortunadamente. Somos hermanos, pero es una característica de Brasil. Desde siempre no se escuchan muchas noticias, ni de Ecuador, ni de Venezuela, ni de Chile, pero como tengo contacto con los hermanos argentinos, porque hago un doctorado en la UBA, entonces yo tengo mucho contacto y mucho interés por temas de Sudamérica. Entonces mis sentimientos a la situación de Ecuador, y yo pienso que la situación va a mejorar. Entonces vamos a hablar con las personas. Veo que hay gente de Colombia. Angélica Ramos, en Bolivia estamos con el dictador Evo Morales. Está haciendo fraude electoral. Bueno, es una cosa que está pasando en muchos países de Sudamérica. No sé qué pasa, porque el poder hace con que las personas hagan todo el tipo de corrupción. Corrupción también es un tema que yo estudio, es un tema que es de mi interés. Entonces, es muy triste lo que pasa. Entonces, Costa Rica, Quito, México. Bueno, yo pido a ustedes que me perdonen si yo hablo alguna cosa de español con error, pero yo creo que mi español se entiende, pero probablemente habrán palabras que yo me va a confundir, alguna cosa así. Entonces, me digan si mi español hasta ahora está bueno, se entiende. Buenas noches, Guayaquil de Ecuador, buenas noches. Acá en Brasil son 8 de la noche, casi 9. Ustedes deben estar ahí como casi 7 de la noche, ¿no? No sé en México, no sé. Muchas gracias, Gerson, muchas gracias. Gerson Ospina, habla muy bien el español. Gracias, muchas gracias. Yo estudio desde hace mucho tiempo y me empeño mucho, me gusta mucho su lengua. Muchas gracias. Habla español portuñol, Gerson. No hablo bien mi español, hablo en portuñol. Bueno,
Ambato, Luis Fernando, no sé, Ambato no conozco. Es cerca de Quito, de Bolivia. Bienvenidos los amigos de Bolivia, México, Ecuador. ¿Hay algún chileno? Elena de Quito. Bienvenida. Rodolfo. ¿De dónde eres, Rodolfo Isaac? Saludos desde México. Cayetano Ruiz. Bueno, tenemos muchos países, muchos amigos de muchos lugares. Muchas gracias por me acompañar en esta noche. Ciudad de México. Yo me presenté en Ciudad de México en 2017 en un congreso de Derecho Constitucional. Guatemala. Luis Fernando, 120 kilómetros cerca de Quito. No conozco. Perú, Guayaquil. Perú, Mary Pérez, no sé cómo se habla. Bueno, perdón, Mari. Perdón por no saber hablar su nombre. Manta, Ecuador. Elizabeth, muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que podemos empezar a hablar acerca de la argumentación en materia de hechos. Bueno, yo voy a pedir a Damián que les envíe unas diapositivas que yo uso de apoyo, pero yo pensé que yo podría usar en YouTube, entonces las hice, entonces yo les voy a enviar por correo, ¿ok? Riobamba, Ecuador. Monte Caseros, Argentina. Oh, los amigos argentinos. Tudo bom, Carlos? Carlos Francisco, hablas português, Carlos? Tudo bem, tudo bem. Ok, de todos modos se oye bien como lo dijo. Ok, muchas gracias, María Teresa. Bueno, entonces, aún hoy yo voy a enviar las diapositivas que yo hice para que todos tendremos el material. Boa noite, Jaimito, ¿de dónde eres? Querétaro, México. José Adán, Querétaro. Fala português, Carlos? Muito bom, muito bom. Bueno, como eu já vou enviar-les las diapositivas e o material para que vocês acompanhem, há coisas em las diapositivas que estão em português, pero eu hice uma tradução livre, uma tradução que pode haver algum erro, ok? Então, Barranquilla, la tierra de Shakira, ¿no, Jaime? No, Jaime. Barranquilla, Colombia. Machala, Ecuador, también no conozco. Pero Ecuador es un país lindísimo, con una comida maravillosa. Entonces ustedes son muy queridos en mi corazón. Cuando yo fui a Ecuador, conocí Quito. Jaime, a mim me encanta Shakira, me encanta. Entonces, Ecuador es un país lindísimo. Cuando yo conocí Quito, cuando yo fui, pero la altitud me hizo un poco mal, Asociados Guzmán de Guatemala, Dr. Juan Antonio. Mucho gusto. Bueno, en primer lugar yo voy a dejar mis contactos, ¿ok? Mi correo es Mendes con S, Mendes Malu Pereira, @gmail.com. ¿Cómo se habla arroba? No se habla arroba. Se habla Quito, Ecuador. Excelente noche. Bueno, Mendes Malu Pereira @gmail.com. Mi Facebook, Malu Mendes, con S, y mi Instagram, Malu
Quito, Equador, excelente noite. Guatemala, ok. E mi Instagram, Malu Mendes con S. Pereira. Para aquellos que me quieran agregar en sus redes sociales, será un gusto. Nicaragua, Rodolfo de Nicaragua. Ok. Bueno, primeramente yo voy a empezar con una retomada del tema de la argumentación, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a hablar de la importancia de la argumentación y en especial de la argumentación jurídica, ¿ok? Yo voy a empezar con una situación que se pasó entre México y Estados Unidos. Los amigos mexicanos que estén en el chat, por favor, me ayuden porque es una situación que se pasó con ustedes, ¿ok? México y Estados Unidos comparten un mismo río, ¿ok? El río Colorado. Él nace en las montañas rocosas del estado de Colorado, Estados Unidos, y desemboca en el Golfo de California, en México. El agua del río beneficia tanto los estados del territorio estadounidense como los de México, ¿ok? Nicole, mucho gusto. Sí, mi ponencia fue acerca del impeachment y sobre la corrupción de Brasil. Mucho gusto, Nicole. Bienvenida. Bueno, entonces hablando del agua del río, que México y Estados Unidos comparten del río Colorado, ¿ok? Entonces, en un momento histórico determinado y para evitar conflitos sobre el uso de las aguas, México y Estados Unidos firmaron un tratado, el Tratado de Aguas de 1944. En este documento se acordó que México tendría derecho a recibir 1.850 millones de metros cúbicos de agua. Bajo esa expectativa, Estados Unidos siempre cumplió su pacto, ¿ok? Los amigos mexicanos, este tema es de conocimiento de ustedes, es histórico y es importante. Entonces, claro, ustedes conocen. Bueno, ellos compartían el agua, ¿ok? Entonces, Estados Unidos tendría que entregar a México 1.850 millones de metros cúbicos de agua, ¿ok? Entonces, con el pasar del tiempo, por el trabajo de los agricultores estadounidenses de Welton Milwaukee, en Arizona, las aguas del río Colorado empezaron a convertirse en agua salada, agua con mucha sal que era muy difícil de ser usada por nosotros. Entonces, la pregunta que se quedó acerca del tema fue: ¿se cumplían las condiciones estipuladas dando el líquido en las cantidades señaladas o era necesario que se tratara el líquido para que se convirtiera en una agua sin sal? ¿Cuál es la pregunta? Es una situación difícil. El agua hoy por hoy es un producto muy, muy importante y hoy por hoy sabemos que no es un infinito, que no es una cosa que va a quedarse para nosotros para siempre. Hay países que ya empezaron a sufrir con la falta de agua. Entonces, ¿cómo se resolver este problema? ¿Cómo se podría solucionar
este problema. Entonces, lo que recibía México era sal, no agua. Y Estados Unidos consideraba que estaba cumpliendo el acuerdo por el tema de entregar el agua, la cantidad de agua, 1.850 millones de agua para México. Pero se empezó una pelea por el tema del sal en el agua que era causado por los agricultores de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se podría solucionar la cuestión? Para solucionar la cuestión en ámbito jurídico, se usó un proceso de argumentación jurídica. Cuando tenemos un tratado que no habla específicamente de la pureza del agua. ¿Hola? Hubo un problema en la conexión, no sé por qué. Bueno, entonces, los textos legales tienen una textura abierta, tiene palabras con ambigüedad, vaguedad, lacunas, contradiciones del lenguaje jurídico y contenidos ideológicos en ellos. Y por eso, porque los textos legales tienen una textura abierta, van a surgir disputas entre las personas que están interesadas en el tema. Claro que los tribunales hacen un papel importante en este caso, porque ellos trabajan para solucionar los problemas de vaguedad, los problemas de textura abierta en los casos concretos. Entonces, el problema de la argumentación es que los textos que son muy abiertos, que dan margen para dudas, deben ser solucionados con la argumentación. Argumentar es una acción relativa al lenguaje. Es el uso del lenguaje que se caracteriza por la necesidad de dar razones. El trabajo de nosotros que trabajamos con la ley y como somos abogados, nuestro trabajo es dar razones. Una argumentación presupone siempre un problema cuya respuesta tiene que basarse en razones apropiadas al tipo de problema que se trata. Entonces, argumentar es dar razones y que deben de ser racionales. Después vamos a hablar de esto. Bueno, la argumentación supone tanto un proceso, una actividad, así como el producto de esta actividad. Como actividad, la argumentación es todo lo que tiene lugar entre el planteamiento del problema y la solución del mismo. Entonces, argumentar es todo proceso que empieza con el planteamiento del problema y termina con la solución del mismo. Sí, Carlos, por eso es necesario fijarse en la letra pequeña de los contratos, ¿verdad? Acá en Brasil tenemos muchos problemas con las letras pequeñas, especialmente con los contratos de adhesión. Otro mexicano, Fernando, bienvenido. Bueno, el resultado de la argumentación puede ser distinguida en premisas, conclusión e inferencia. Argumentar es una actividad racional en doble sentido, porque es una actividad orientada a un fin, tiene necesariamente una finalidad y
en cual hay criterios para avaliar una argumentación. Entonces, la argumentación permite un control, permite que personas externas al problema conozcan el problema, conozcan la visión del juez y conozcan por qué, los motivos por qué él decidió como decidió. Fernando, ¿no tienes una buena calidad de transmisión? ¿Está pasando con todos esto o no? Dime. ¿No está bueno? Jorge de Ciudad de México, saludos. Bueno, voy a seguir. Hay dos momentos de la argumentación. La argumentación que hacen nuestros representantes de la democracia, el poder legislativo. Paraguay, Camila Paraguay. Bueno, dos momentos de la argumentación. El momento de donde se crean las normas y para eso las normas tienen que ser creadas respetando un proceso argumentativo y el segundo momento el da aplicación de las normas. Entonces, los dos momentos de la argumentación son cuando se crea la norma y cuando se aplica la norma por nuestros representantes y después por los jueces, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poco de las funciones de los momentos de la argumentación, ¿ok? Las funciones del primer momento, que es el momento de creación de la norma, y después las funciones que tienen el segundo momento. El segundo momento que es de la aplicación de la norma. Ok, Fernando, debe de ser su internet, ¿ok? Bueno, en primer momento, el momento de creación de la norma, el momento legislativo de la norma, la función de este momento de creación de la norma es la creación de normas generales que pretendem orientar a conduta futura de los ciudadanos, ¿ok? Su función es inovadora, ela es inovadora. Entonces, lo que se pretende es hacer una argumentación que vea el futuro. La argumentación de lo legislativo pretende determinar los comportamientos, las actitudes de los ciudadanos. Por tanto, ella es inovadora. La argumentación pretende ser hacia el futuro, ¿ok? Y hacia el futuro y hacia las consecuencias previsibles que tendrán las normas adoptadas y serão evaluadas em função das expectativas de garantia e logro dos valores fines incorporados na Constituição. Então, a argumentação ella não tem que ser apenas hacia o futuro, pero tem que respeitar as garantias e os valores e os fines incorporados a las constituições, ¿ok? Bueno, el segundo momento de aplicación de las normas y de la argumentación es el momento del juez aplicar a la norma al caso concreto, ¿ok? Entonces, la función de la norma en este momento es hacer efectivo el contenido del derecho para resolver los conflictos que puedan surgir, ¿ok? Entonces, los jueces tienen que pensar no solo en la aplicación en un dado momento, en un cierto momento, pero también deben de pensar en que aquellas situaciones van a pasar otras veces y la solución tiene que ser igual o muy parecida o coherente con la
decisión que él tomó en el pasado. ¿Ok? Entonces, la función del juez en este momento es conservadora. Él no puede innovar, él tiene que obedecer las leyes, las normas, las reglas y tiene que tener una actitud conservadora. Por esto, su visión, su actitud, su argumentación tiene que ser hacia el pasado. ¿Por qué? Porque los hechos ya pasaron. Entonces, su visión, su argumentación tiene que tiene que objetivar los hechos pasados, ¿ok? A veces yo me olvido de las palabras en español porque soy brasileña, entonces, pero yo busco la mejor palabra que yo pienso que ustedes van a entender. Yo les pido que si yo hablo alguna cosa con un error muy feo, muy grave, que ustedes me hablen, ¿ok? Esto es importante para mí porque yo voy aprendiendo y mejorando mi español, ¿ok? Bueno, entonces, la actitud conservadora de los jueces debe de ser hacia el pasado porque, Carlos, a fin de caer en la arbitrariedad, a fin de evitar la arbitrariedad, la argumentación hacia el pasado es para que no se pueda controlar la actividad del juez para que no caiga en la arbitrariedad, ¿ok? ¿Comprendiste? Escríbeme, Carlos. No caer, sí. ¿Ok? Vamos a hablar del Estado de Derecho, la importancia de la argumentación en el Estado de Derecho más adelante, ¿ok? Y voy a ingresar más profundamente en ese tema, ¿ok? Bueno, los jueces están obligados a justificar sus decisiones y como las respuestas dadas por todo el derecho. El juez es encargado de hacer hablar el derecho por una voz. Bueno, esta sentencia es importante. El juez es encargado de hacer hablar al derecho con una sola voz. Entonces sus decisiones deben de ser coherentes. Él no puede decidir hoy de una manera y mañana de una manera completamente diferente. Bueno, Jesús, entonces el juez no puede cambiar de criterio, o en qué momento y bajo qué circunstancias serían. Sí, esto se llama overruling. No sé si ustedes saben, pero en Brasil nos gustan mucho los términos en inglés, Hay muchas palabras que usamos en derecho que son en inglés o en alemán. Por influencia, por ejemplo, de nuestro ministro Gilmar Mendes, nuestro ministro del Supremo Tribunal Federal, STF de Brasil, la Corte Suprema de Brasil. Él estudió, hizo su doctorado y su postdoctorado en Alemania y él influenció muchísimo para que nosotros utilicemos términos en alemán, ¿ok? Son palabras que yo no sé hablar, pero cuando necesito yo escribo. Entonces, Jesús, el momento que el juez puede cambiar de opinión y del resultado de la decisión se llama overruling. Overruling es un momento de cambiar al opuesto. Entonces, este momento existe, claro, el juez puede cambiar de opinión, claro, las cosas mudan, pero hasta para cambiar de opinión, él tiene que argumentar, él tiene que dar razones. Dar las razones por qué él cambió de opinión. Y estas razones son dadas por la argumentación y por la argumentación racional. Vamos a hablar también de la argumentación, de la racionalidad y de la objetividad en la argumentación, ¿ok?
Leonardo, o sea, que el juez solo valora los hechos. No. El juez va a valorar también el derecho, cuál ley que él va a aplicar y por qué él va a aplicar aquella determinada ley o artículo, ¿ok? Y por la argumentación él va a explicitar las razones, ¿ok? Elena, ustedes usan mucho el latín. Qué interesante, qué interesante. Leonardo, ¿y este cambio de opinión no crea inseguridad jurídica? Claro que este overruling, él no pasa todos los días. Él no pasa todos los días. Con el tiempo, él puede cambiar su decisión y decidir de manera opuesta. Pero no hoy decidir de una manera. El overruling, yo acompaño mucho en el STF. Por ejemplo, acá no se permitía la unión civil entre personas del mismo sexo. Entonces pasó un overruling, un cambio de opinión, una nueva interpretación de la Constitución, una nueva visión de la Constitución y del Código Civil brasileño, y hubo un overruling, un cambio de opinión para que se entienda la unión civil, el casamento entre personas del mismo sexo permitido. Son situaciones puntuales, no es todo día, porque generaría una incoherencia, ¿ok? Carlos, el juez explicará, motivará sus dichos o sentencias. Sí, motivará, que es la motivación, que es la misma palabra que usamos en Brasil, motivación. La motivación es donde se concentrará la argumentación del juez, ¿ok? En materia de derecho y en materia de hechos. Wilfredo Oscar Tarqui, buena clase, muchas gracias. Estamos empezando. Bueno, ¿por qué la argumentación es importante? Porque está de acuerdo con una sociedad democrática, una sociedad, un estado de derecho. Y por eso ele tem que justificar racionalmente, usando sempre que possível os critérios objetivos. Critérios objetivos vamos a ver mais adelante, porque os critérios objetivos é difícil falar em critérios objetivos em direito, porque mesmo quando, por exemplo, eu vou dar um critério objetivo, o princípio da universalidade. Bueno, el principio de la universalidad, hay autores que piensan que es un criterio objetivo, pero ¿qué es la universalidad? ¿Ok? ¿Qué es la dignidad humana? ¿Ok? ¿Qué es ¿qué es el principio de la coherencia? Bueno, es difícil hablar de objetividad en derecho, es un poco complicado, pero más adelante vamos a hablar sobre esto. Y la argumentación jurídica usa criterios morales, usa criterios sociales y no se puede considerar el derecho como el razonamiento jurídico, razonamiento jurídico no puede se hacer de manera insular. No se puede usar solamente el derecho, las leyes, porque isso podría causar una injusticia, ¿ok? Vicky, considero que cuando se cambia de opinión es porque el derecho va evolucionando y se tiene que ir ajustando a las nuevas necesidades o circunstancias que van presentando en ciertas situaciones. Perfecto, Vicky, perfecto. Entonces yo creo que
ustedes compreenderam que é o overruling. Não sei como se chamaria aí em Equador. Há uma palavra como nós para o cambio de opinião, o cambio completo de opinião de los tribunales? Há uma palavra que vocês usam? Em Equador, em México, em Bolívia. Bueno, creio que não. Acá em Brasil, nós nos gostamos dessas palavras metidas. Não sei se metidas é uma palavra que vocês compreendem, pero metidas é snob. O direito brasileiro é um pouco snob. Ok? A argumentação jurídica, por lo tanto, tem necessariamente um componente moral e político, aunque ella não tenha por que implicar desconhecer suas peculiaridades, em especial a relevância de los elementos autoritativos, ni la confusão entre direito, la moral e la política. Bueno, el derecho usa conceitos, tem um conteúdo moral e político, pero quando se argumenta, não se pode confundir conceitos de direito, de moral e de política. A decisão é jurídica, sempre será jurídica, pero vamos a ter um conteúdo moral e político em la decisão e la argumentação jurídica. ¿Ok? Bueno, voy a apresentar a ustedes 3 teorías acerca de la interpretación del derecho. Las teorías de Guattini. ¿Ustedes quieren apuntar si necesario? Son 3 teorías. Yo voy a hablar despacio para aquellos que son visuales, como yo, comprendan y apunten. ¿Ok? Bueno, el autor es Guattini. Y él tiene 3 teorías acerca de la interpretación de derecho. Guattini, teorías acerca de la interpretación de derecho. ¿Cómo interpretar el derecho? La primera es la teoría de la interpretación de la ilustración. La teoría de la interpretación de la ilustración. Yo voy a hablar todas primero, después yo voy a hablar de los detalles, ¿ok? La teoría de la interpretación de la ilustración. La primera. La segunda, el escepticismo realista. El escepticismo realista. Y la última, el neocognitivismo contemporáneo. ¿Ok? Ok. Rodolfo Ibarra González. En Nicaragua es a través del recurso de revisión que se logra algunas veces en cambio de un judicial. Bueno, en realidad el overruling es el acto del juez de cambiar de opinión. Un recurso no es exactamente esta palabra, cambio de opinión. Pero se hace, por ejemplo, acá en Brasil, con el recurso extraordinario, con el recurso especial. Esto depende de la situación. O de las acciones de controle concentrado, las ADINs, las ADEs, que son las acciones directas de constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Ok? Bueno. Ok, Helena, aqui não há um nome específico. Sí, es cosa de Brasil. Cosa de Brasil. A nosotros nos gustan los nombres en inglés, los términos en alemán. No que nosotros hablemos alemán y no hablamos, y la pronunciación es terrible cuando los profesores nos enseñan. Algunas veces nos reímos con respeto a los profesores, pero nos reímos un poco. Entonces, en Brasil, el derecho es muy metido. Bueno, vamos a hablar de las teorías de Guattini, ¿ok? La primera teoría de Guattini
para interpretar o direito é a teoria da interpretação da ilustração, ok? E lembra que os textos normativos contêm um solo sentido. E a ambiguidade, a vaguidade e muito menos afirmar que podem surgir interpretações encontradas por concepções ideológicas não é aceptado. Bueno, esta teoria parte da ideia de que o texto normativo tem um sentido unívoco e suscetível de ser conhecido e que desconoce, por lo tanto, a vaguidade e o equívoco de los enunciados normativos. Bueno, la teoría de la interpretación de la ilustración es una teoría que hoy por hoy es difícil encontrar algún jurista, algún juez que la defienda. ¿Por qué? Porque para esta teoría, los textos normativos contienen un solo sentido y no tienen ambigüedad, vaguedad y ninguna duda al respecto de la aplicación del derecho. Y el juez sería solamente la boca de la ley. Entonces, hoy por hoy no se acepta esa teoría, pero es importante que nosotros conozcamos, porque en un momento histórico, esta teoría fue importante, ¿ok? En el pasado, ella era muy aceptada, ¿ok? Bueno, la segunda teoría acerca de la interpretación de Guattini habla es el escepticismo realista. Bueno, todos los textos normativos pueden dar origen a una confrontación. Se toma en serio la equivocidad y la variedad del lenguaje de las fuentes del derecho y extrae como consecuencia que antes de la interpretación no existe ningún sentido objetivo en los textos normativos. Entonces, para esta teoría, solamente después de la interpretación es que vamos a tener un sentido objetivo para la norma. Y no existe un sentido objetivo para la norma. Bueno, esta teoría tampoco es aceptada, pero es importante que nosotros conozcamos, ¿ok? Entonces, solamente después de la interpretación es que va a tener un sentido para la norma y que no existe un sentido objetivo en los textos normativos. Esto es muy peligroso, no tener objetividad en los textos jurídicos. ¿Por qué? Porque la subjetividad, la falta de criterios para que el juez aplique la norma es muy peligroso, porque esto da mucha libertad a los jueces. Vamos a hablar de esto también más adelante, ¿ok? La última teoría de Guattini es el cognitivismo contemporáneo, ¿ok? Rogelio Huerta, con muchos problemas para seguir la transmisión. La transmisión está buena para ustedes. ¿Cómo está la transmisión? ¿Hay algún problema? Bueno, espero que todos estén conmigo, ¿ok? Bueno, la última teoría de la interpretación del derecho de Guattini, ¿ok? José, sin problema, ok, muchas gracias. La última teoría acerca de la interpretación del derecho de Guattini. El neocognitivismo contemporáneo. Hay ciertos textos normativos que son claros, pero otros no son claros. Entonces, Guattini en esta última teoría acepta que algunos textos normativos son claros y otros no. Y esto va a dar origen, en su teoría, a los casos fáciles y los casos difíciles. Esto es muy importante.
en la teoría de la argumentación. ¿Ok? Vamos a hacer una diferenciación acá en casos fáciles e casos difíceis. Pero, Malu, eu sei o que é um caso fácil e um caso difícil. Ok, pero estamos estudando os critérios que Guastini está usando para classificar os casos fáceis e os casos difíceis. Ok? Bueno, os casos fáceis são aqueles que não planteiam dúvidas. Para ele, um caso fácil, a interpretação é apenas uma atividade cognitiva. Se trataria do conceito de interpretação como atividade de mera captação do significado de algo, ok? Seria algo semelhante a uma interpretação literal, ou seja, a interpretação tranquila, uma interpretação fácil, que não daria nenhum tipo de dúvida ao juez no momento da decisão, ok? Então, vamos a passar a los casos difíceis, ok? Os casos difíceis são aqueles que surgem dúvidas e é necessário levar a cabo uma atividade interpretativa em sentido argumentativo, ou seja, em estes casos vai ser necessária uma argumentação jurídica. O resultado da atividade seria um enunciado interpretativo. D significa N. Se trata da conclusão de uma argumentação em que se dão razões para preferir o significado N a outros possíveis significados. Ou seja, nesta argumentação do caso difícil, o juez não só vai justificar por que eligiu uma lei para aplicar aquele caso difícil, como também vai justificar por que não usou outras leis parecidas que poderiam ser usadas no mesmo caso. Casos difíceis são aqueles casos em que, por exemplo, a decisão acerca do aborto de anencefalo em Brasil. Não sei se vocês acompanharam, há alguns anos que se passou a decisão a respeito do aborto de anencéfalos em Brasil, que incluso foi o tema de minha dissertação de maestria. Acá em Brasil, dividimos os trabalhos de fim de curso como em la graduação chamamos TCC, trabalho de conclusão de curso. En el posgrado chamamos de trabalho de conclusão de curso também. E em la maestria chamamos de dissertação. Só chamamos tesis en el doctorado. Já creio que vocês usam teses para maestria e para doutorado, teses de maestria e teses de doutorado, verdade? Bueno, em Brasil chamamos de dissertação. Minha dissertação foi sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de Brasil acerca de aborto de anencéfalos. Então, foi uma decisão muito importante que as entidades religiosas de Brasil se manifestaram em contra muito fortemente e a decisão foi muito bem motivada, muito bem fundamentada. Se vocês querem, eu les envio também minha dissertação de maestria, se vocês querem. Díganme se vocês querem minha dissertação de maestria. E não sei se no país de vocês já houve uma decisão no mesmo sentido. Não sei. Então, eu penso que se vocês querem, aqueles que se interessem em ler em português, eu les envio minha dissertação de maestria que habla de um caso difícil. ¿Ok? Bueno, yo voy a poner el celular para cargar un poco, un minuto, porque si no nos quedamos sin batería. Un minuto.
Ok. Ángela, sería excelente nos comparta tu disertación. Ok, les voy a enviar a Damián y él la va a enviar a ustedes también, ok? Angélica y María Teresa. Bueno, vamos a continuar. Ahora que nosotros sabemos la diferencia de los casos fáciles y los casos difíciles, tenemos que hacer una diferencia entre los casos fáciles y los casos difíciles de derechos y de hechos. Hay casos difíciles que el problema está en el derecho y hay casos difíciles que el problema está en los hechos. Bueno, los casos difíciles que tienen problemas en los derechos pueden ser porque hay un conflicto en las normas o un conflicto de asignación de sentido, o sea, no se comprende mucho el sentido de la norma y entonces hay un problema de conflicto de asignación de sentido, ¿ok? Bueno, y los casos difíciles que tienen problemas de hechos, el problema puede ser de determinación de hechos o de la relevancia de hechos. Bueno, el material que voy a enviar para ustedes, las diapositivas, yo tengo un interesante esquema de acerca de lo que estoy hablando. Desafortunadamente ustedes no están con el material, pero voy a enviarlos para ustedes mañana. ¿Ok? Bueno, los casos difíciles pueden surgir por estas dos situaciones, o hechos o derechos. Cuando es un problema de derechos, puede ser un conflicto normativo, un conflicto de normas o un problema de asignación de sentidos. Y cuando hay casos difíciles con problemas de hechos, el problema puede ser o de determinación de hechos o de relevancia de hechos, ¿ok? Bueno, cuando tenemos un conflicto normativo, cuando es el conflicto de la norma, lo que pasa es que las normas entran en contradicción. Un conflito normativo, este sería el género, se presenta cuando dos o más normas son formal o materialmente incompatibles, es decir, en virtud de los procedimientos de su creación o de sus contenidos respectivamente. O sea, puede ser que el conflito normativo se pasa por un problema formal, o sea, en el procedimiento de creación de la norma, que puede se conflitar con una norma que ya existe o una norma que fue revogada, alguna cosa así. Es formal o puede ser, por ejemplo, material, el contenido. Entonces, los conflictos normativos formales es que hay algún problema con el procedimiento de creación de la norma. Y cuando el conflicto normativo es material, hay algún problema que va a ser un conflicto del conteúdo de la norma, ¿ok? Y un conflicto de asignación pasa cuando es necesario interpretar sobre los alcances de cierto texto. Por ejemplo, la expresión justo título. Justo título en lenguaje jurídica, justo título para fins de uso campeón. La expresión justo título puede ser considerada, puede ser aceptada como el documento que acredita la propiedad o la causa o el motivo legítimo o de buena fe. Entonces, esto
es un conflicto de asignación. Cuando hay un término, cuando hay una ley, cuando hay una norma que nos plantea dúvidas acerca del contenido. En Brasil, el justo título es aquel documento que basta para legitimar el fato de la posse con ánimo de dono, transferida de acuerdo con el sistema jurídico vigente. Entonces, ¿qué pasó? Para que el contenido de la expresión justo título se pudiera utilizar en Brasil, nuestros tribunales tuvieron que aclarar esta expresión. Esto se pasó en la apelación civil en el Superior Tribunal de Justicia, ¿ok? Bueno, ahora nosotros vamos a estudiar los conflictos por determinación de hechos, ¿ok? Cuando los hechos que son el problema en los casos difíciles, ¿ok? En un proceso tenemos que establecer si un hecho pasó o no pasó, si ocurrió o no ocurrió, ¿ok? Quando se apresentam situações tão complexas e extremas que dificultam uma sola versão de los hechos, estamos ante um conflito de determinação de los hechos. Ou seja, quando temos que descobrir se um hecho ocorreu ou não ocorreu, se trata de um conflito de determinação de hechos. En el processo se busca uma verdade jurídica que trata de estabelecer como podem ser utilizados conhecimentos que são inevitavelmente inciertos, pero que, sin embargo, são os únicos que podem constituir a base de juízo acerca da existência ou inexistência de los hechos de la causa. Bueno, el problema de la verdad en el derecho procesal es un tema muy discutido entre muchos autores, porque hay autores que hacen una diferenciación entre verdad real y verdad en el proceso, que hoy por hoy no es una teoría muy aceptada. Más adelante vamos a hablar disso, pero adelantando el tema, muchos procesalistas aún utilizan la diferenciación entre verdad real y verdad procesal, pero nosotros seguimos con nos filiamos a la teoría de la verdad por correspondencia. No hacemos más diferenciación entre verdad real y verdad procesal. Bueno, vamos a seguir y más adelante hablamos sobre esto, ¿ok? Bueno, otro conflicto, otro caso difícil que puede ser determinado por un conflicto sobre la relevancia de los hechos es un problema que cuando los hechos están probados, pero se duda sobre su relevancia para el caso específico. O sea, yo tengo un hecho probado en el proceso, pero no sabemos si este hecho es importante o no en el proceso. Entonces, este es un conflicto sobre la relevancia de los hechos. Bueno, vamos a hablar ahora de diferencias legítimas y disputas, ¿ok? Bueno, en un caso difícil, vamos a tener diferencias legítimas y disputas. Un economista llamado Amartya Sen dio un ejemplo muy interesante. Bueno, voy a hablarles acerca del ejemplo de un caso difícil, ¿ok? Hay una sola flauta para dos niñas y un niño, ¿ok? Bueno, tenemos una flauta para tres niños. Bueno, los tres niños son
duas ninhas e um ninho, chamados Anne, Bob e Carla, ok? Bob quiere la flauta y argumenta que él es lo único de los tres que es tan pobre que no tiene juguetes propios. Por lo tanto, la flauta le ofrecería algo con que jugar, ¿ok? Carla argumenta que ha estado trabajando con diligencia durante muchos meses para elaborar la flauta con sus propias manos. Y en el momento de terminar su labor, aparecieron estos usurpadores para arrebatar la flauta, ¿ok? Ya Anne argumenta que a flauta con el fundamento que ella es la única de los tres que sabe tocarla y que sería muy injusto negar el instrumento al único que realmente puede tocarlo. Bueno, entonces temos Bob, Carl y Anne. Bob es pobre. Si tuviera la flauta, por lo menos teria un juguete. Carla trabajó en la flauta. Y cuando terminó su labor, otras dos personas quieren la flauta. Y Anne es la única que sabe tocar a la flauta. Esto es un caso difícil. Cualquier de los tres argumentos que los chicos presentaron son importantes, son relevantes y son correctos. Y para resolver esto es difícil. Cualquiera de una de las tres decisiones es correcta e incorrecta al mismo tiempo. Entonces, estos conflictos son característicos de los casos difíciles, ¿ok? Bueno, esto es un caso difícil. Entonces, por conclusión, tenemos que los casos difíciles son precisamente difíciles por las interpretaciones diversas y no porque ellos mismos sean problemáticos. O sea, las variadas interpretaciones hacen con que el caso sea muy difícil. No porque el caso sea difícil, pero las muchas interpretaciones hacen con que el caso sea muy difícil, ¿ok? Bueno, hicimos la diferenciación entre casos fáciles y casos difíciles. Faltam 10 minutos e eu termino por aqui. E quero que vocês me enviem perguntas. Se há alguma dúvida, se há algum problema, se há alguma situação que está dudosa. Mañana empezaremos hablando de la importancia de la argumentación, ¿ok? Bueno, envíen preguntas si ustedes tengan. Brian, saludo desde Tena, Napo, Ecuador. Saludos, Brian. Jesús Fernández, saludos. Cristian Pérez, saludos. Buenas noches, Jonathan Lara. No voy a empezar nada más ahora porque no hay tiempo. Entonces, es importante que nosotros hablemos y me envíen sus dudas, ¿ok? Elena, muchas gracias a usted. ¿Ok? Sin dudas. ¿Todo claro, José? Gracias. ¿Más alguna pregunta? Querem que eu siga? Boa noite, Carlos.
Carlos, si quieres me agregar en Facebook, puedes treinar tu português. Graças, Sofia, eu que agradeço. Me agreguem em Facebook, em Instagram, que eu contesto e vamos a seguir hablando. Aqueles que queiram treinar o português. Bueno, então, se não há perguntas, ¿todo claro? Un honor, Carlos. Muitas graças, Luiz Roberto Flores. Muitas graças. Excelente ponência, doutora. Boa noite, Rodolfo. Mi nombre em Facebook, Malu Mendes, com S. No con Z, con S. Elizabeth, los casos difíciles entonces estás dado en asunto de derechos humanos. Bueno, no comprendí muy bien tu pregunta, pero los casos difíciles generalmente tratan de derechos humanos. Generalmente. ¿Te contesté, Elizabeth? Gracias, Gerson. Gracias, Cayetano Ruiz. Gracias, Maria Teresa. Ok, Elizabeth, ok. Se quedarem dúvidas, me chamem em Facebook que eu contesto em algum momento, ok? Se vocês vão ver esta exposição mais tarde, depois, podem me escrever se quedar alguma dúvida, ok? Mais perguntas? Jonathan, me lo pedir. Vou a reproduzi-lo quando você termine a produção. E logo se me surge alguma dúvida, se hago chegar. Ok, Jonathan. República Dominicana. Muitas graças, Jonathan. Muitas graças. Muito contenta estou com esses hermanos hispanohablantes. Mais alguma pergunta? Em los casos difíciles, aplicamos ponderação de direitos, Elizabeth. Bueno, Elizabeth. Incluso mi dissertação de maestria, mi marco teórico foi Robert Alexy, ok? Robert Alexy. Sua teoria é muito discutida. Rodolfo, é Malu Mendes para Facebook, ok? Sim. Bueno, Elizabeth, a ponderação é uma teoria muito discutida. E em minha dissertação, eu discuti, eu explanei a teoria, eu expliquei a teoria e critiquei a teoria. Por quê? É uma teoria que dá muita subjetividade, muita liberdade ao juez, ok? Então, dá muita margem a que o juez imponga sua visão do mundo ao outro, ok? Então, eu vou falar da ponderação mais adelante, pero eu discuto esta teoria, pero nós sabemos que em la práctica jurídica os jueces hacen a ponderação e a vezes ni tan
ni siguen correctamente los criterios de Alexis. Bueno, entonces es lo que yo tengo a decir. Yo critico Robert Alexis, yo no me filio a sus pensamientos, pero nosotros sabemos que en la práctica él es muy usado. Tenemos que conocer esta teoría, tenemos que conocer sus criterios y aceptar que es una teoría muy usada en la práctica, ¿ok? ¿Te contesté, Elizabeth? Por favor, me conteste si yo te contesté. Gerson, doctora, ¿te gusta el fútbol? Gerson, Brasil es el país de fútbol, pero hoy por hoy nosotros estamos con una crisis en el fútbol por el tema de la crisis, de la corrupción en el fútbol, pero yo no comprendo casi nada del fútbol, pero veo y hincho solamente en el mundial y en las Olimpiadas. Te contesté, Gerson. Yo que agradezco, Elizabeth. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, no? Bueno, señores, fue un gusto hablar con ustedes, fue un gusto saber que tenemos hermanos en varios países, Bolivia, Argentina, República Dominicana, y es un gusto mantener contacto con ustedes y estoy a disposición, incluso después del curso, si ustedes tengan alguna duda. Y por hoy terminamos, ¿ok? Muy buenas noches. Voy a concluir, ¿ok? Jaimito, no es el momento de hablar del fútbol, pero es una pregunta, entonces contesté. Yo sabía que iba a tener una pregunta acerca del fútbol. Yo soy brasileña y donde yo voy me hablan de Pelé, de Neymar, y yo contesto, no comprendo nada del fútbol, entonces... Cayetano, Malu, M-A-L-U, Mendes, M-E-N-D-S. Mendes no es con Z en portugués, Mendes es con S en portugués, en Facebook, ¿ok? ¿Más preguntas? Gracias, Jorge, gracias, Emanuel. Jonathan, es muy importante que los jueces manejen el poder de la argumentación para así poder dar su mejor decisión en favor del bien común. ¿Verdad, Jonathan? ¿Verdad? Es lo que defendemos, es lo que acreditamos, creemos, pero es muy común hoy por hoy vermos decisiones sin fundamentación, sin motivación, y que solo nos lleva a recursos para aclarar esa situación. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿ok? ¿A qué horas comienza mañana la clase 2? Bueno, acá en Brasil es las 8 de la noche y ahí en Ecuador 6 de la tarde. Entonces, empieza a las 6 de la tarde de Ecuador. ¿Ok? Todos los días. A las 6 de la tarde, horario de Quito, Ecuador. Acá en Brasil ya es noche. Bueno, ¿más preguntas? ¿Puedo concluir? Entonces, buenas noches, señores. Un gusto conocer a todos ustedes. Me agreguen en Facebook, me agreguen en Instagram, me envíen correos electrónicos si ustedes quieren con dudas, ¿ok? Y hasta mañana. Buenas noches.